Las capturas de pantalla son fotografías que se toman mediante un dispositivo tecnológico y también se las conoce como screenshots. Y estas capturas de pantalla generalmente son ofrecidas en el marco de un procedimiento judicial como prueba electrónica, lo cual en realidad no es correcto, porque cuando nosotros hablamos de prueba electrónica nos estamos refiriendo directamente a documentos electrónicos y no nos estamos refiriendo específicamente a una captura de pantalla. Y cuando se acompaña a las capturas de pantalla como prueba, no solamente en realidad deberá ofrecerse la captura de pantalla, sino que también resulta conveniente que se acompañe eh, el documento electrónico original en donde se encuentra esa captura de pantalla en formato JPG o en formato, por ejemplo, PNG. Y la realidad es que deberá ofrecerse, como vimos, ese formato, ese documento electrónico en formato JPG, por ejemplo, PNG. Y estos documentos deberá aplicarse un hash. Un hash quiere decir un código alfanumérico que se puede llegar a aplicar a este tipo de documentos con la finalidad de obtener una numeración, que esa numeración va a cambiar posteriormente si ese documento sufre algún tipo de modificación o adulteración. Específicamente, ese documento puede llegar a modificarse obviamente por cualquier usuario, y cualquier usuario actualmente tiene acceso a diferentes herramientas tecnológicas tendientes a la modificación de cualquier tipo de documento electrónico, lo cual hace que los documentos electrónicos sean fácilmente adulterables o modificables. Pero una vez que se obtiene el hash mediante la aplicación de un programa, mediante la aplicación de cierto software, esto deberá ser expresado en el cuerpo, obviamente, de la demanda o de la contestación de demanda, y ese documento hasheado deberá ser almacenado en un dispositivo de almacenamiento externo como un pendrive, un CD o un DVD-ROM no regrabables, y con la finalidad de cerrar la sesión de grabación. Y de esa manera, de alguna manera, se está conservando correctamente el material probatorio. El valor probatorio de las capturas de pantalla por sí solas es casi nulo. Esto se debe a que las capturas de pantalla son fácilmente modificadas mediante una herramienta. Pueden ser modificadas o potencialmente modificadas por una herramienta de edición al alcance de cualquier usuario. Y hay que ser sumamente cuidadosos a la hora de ofrecer como prueba capturas de pantalla en el marco de un juicio. Solamente capturas de pantalla no alcanza, porque hay que rodearlas de otros elementos probatorios para formar el juzgador la convicción suficiente para que luego éste tome una decisión razonable y no arbitraria. Entonces, las capturas de pantalla por sí solas no generan la convicción suficiente del juzgador acerca de los hechos que se intentan acreditar con las mismas. Se requiere, en ese caso, la incorporación de otros medios de prueba relacionados con los hechos alegados oportunamente. Sin perjuicio de esto, hasta ahora, lo expresado hasta ahora, es importante señalar que no toda la prueba tradicional que se utiliza para robustecer a las capturas de pantalla resulta ser eficaz. O sea, puede utilizarse diversos medios probatorios para robustecer a lo que serían las capturas de pantalla, pero no todos estos medios probatorios resultan ser eficaces. Por ejemplo, se ha interpretado a nivel jurisprudencial que un acta notarial que constate las capturas de pantalla no resulta suficiente, sumado a que las actas notariales también son realmente caras. Y por lo tanto, el valor convictivo de estas actas notariales relacionadas con capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp no resultan ser de alguna manera realmente efectivas, ¿no? El acta notarial puede ser interpretada obviamente como un elemento probatorio insuficiente para formar en el juzgador la convicción acerca de la verosimilitud de los hechos alegados. Ello se debe específicamente a que el escribano interviniente dará fe únicamente de lo que ve ante sus ojos, pero no podrá acreditar, por ejemplo, la autenticidad, integridad y autoría de las capturas. No podrá dar fe sobre el contenido de las mismas, solamente podrá visualizar aquello que se encuentra visible mediante la utilización de sus sentidos y dará fe respecto a ello, pero no podrá expresar nada acerca, por ejemplo, de los metadatos propios del documento electrónico. Por ejemplo, el fallo PSL con LMG sobre acción de compensación económica, la sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón
rechazó la apelación en la que se trató de acreditar la fecha del cese de la convivencia, supuestamente acaecida en el mes de mayo del año 2018, mediante una vía probatoria que los camaristas, los doctores Gallo y Camilo, consideraron que no era idónea, ya que esta supuesta fecha quiso ser acreditada mediante un acta notarial realizada en relación con unas capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. En ese caso se consideró que el medio adecuado para probar los mensajes de WhatsApp tiene que ver con aportar la prueba documental específica al proceso, el documento electrónico en el cual consten esas conversaciones de WhatsApp, y luego ofrecer y producir como prueba un reconocimiento judicial o una pericia informática. También los magistrados consideraron que en la segunda instancia que el acto notarial fue presentada por una de las partes sin que la contraparte pudiera defenderse, y en ese caso consideró que se aplicó el principio de la originalidad de la prueba, y también hubo una suerte de conculcación del derecho de la defensa, el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y la parte contraria en ese caso podría haber articulado una defensa en el supuesto caso que se hubiera realizado un reconocimiento judicial o una pericia informática, porque esa parte contraria, la parte demandada, hubiera de alguna forma impugnado ese elemento probatorio, pero no tuvo el control sobre ese medio de prueba. Y los camaristas consideraron que se violenta el principio de especificidad de los medios de prueba, que nos dice que para probar determinado extremo o determinado hecho debe utilizarse el medio de prueba más adecuado y específico, y el acta notarial no es un medio de prueba específico relacionado con las capturas de pantalla. En realidad, hablando de este tema, o sea, hablando en profundidad y analizando las diferentes aristas de este caso o de los ulteriores casos que puedan llegar a darse, la realidad es que en algunos casos las actas notariales son consideradas como un medio de prueba idóneo, y en algunos casos las actas notariales no son consideradas como un medio de prueba idóneo para probar, por ejemplo, una conversación de WhatsApp. En este caso también los camaristas consideraron que el elemento probatorio debe ser analizado en el contexto probatorio global, y que el material probatorio deberá ser valorado como una unidad en virtud del principio de unidad de la prueba y no de manera aislada, ¿no? Y de esa manera se podrá formar en el juzgador la convicción suficiente para tomar una decisión razonada que será canalizada mediante el dictado de una sentencia. En otras palabras, lo que se quiso decir acá es que la prueba electrónica ofrecida en el proceso judicial deberá ser acompañada de otros elementos probatorios para ser realmente efectiva, y entre esos elementos probatorios se tienen que mencionar obviamente la pericia informática sobre documentos electrónicos originales, y gracias a esa pericia informática se podrá constatar los metadatos propios de esos archivos o documentos electrónicos ofrecidos oportunamente. Cuando hablamos de metadatos nos estamos refiriendo a los datos que se encuentran más allá de los datos dentro de un documento electrónico, y mediante las actas notariales no se puede constatar la existencia o el contenido o la información que se encuentra en relación a esos metadatos. El escribano en realidad podrá expedirse y dar fe sobre lo que tiene a su vista, lo cual no resulta eficaz, y es importante aclarar esto porque en los documentos electrónicos existe información que no puede ser visualizada por los sentidos humanos. Y a su vez los hechos que constan en los documentos electrónicos deberán ser probados por todos los medios de prueba que se tenga al alcance de quien los invoca, y el magistrado debe realizar una interpretación integral y armónica de todas las pruebas agregadas a la causa, y se llegará de esta manera al convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos invocados oportunamente en los escritos de demanda o contestación de demanda. Entonces, la idea central de todo esto tiene que ver con acompañar o complementar la prueba electrónica con otros medios de prueba tradicionales, y esto se relaciona con el principio de la redundancia de la prueba electrónica.